Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a aprender a hacer estas rosas a crochet. Son ideales para regalar o para decorar en casa y haciendo varias quedan unos ramos preciosos. Estas flores se hacen con una técnica en espiral, de forma que tejemos de una sola pieza la parte de la flor y le damos forma enroscándola sobre sí misma. Aquí tengo 3 rosas diferentes. En la segunda y la tercera solo cambia el color y el largo del tallo, pero si os fijáis en la primera sí que se ve que el tejido está diferente. Eso es porque en la primera enrosqué el tejido de forma que el derecho del punto quedase hacia arriba, y en las otras dos lo hice de forma que fuese al revés el que quedase hacia arriba, y por eso son algo diferentes. Hoy vamos a estar haciendo la primera, que tiene el derecho hacia arriba, pero si queréis hacerlo de la otra forma porque os gusta más, simplemente tenéis que poner el tejido con el revés hacia arriba y listo, el resto del proceso es igual. Más adelante veremos bien cómo hacerlo. La rosa consta de 4 partes que tendremos que hacer: los pétalos, la base, el tallo y la hoja. Podemos hacer tantas hojas como queramos dependiendo del efecto que queramos conseguir, en este caso haremos una. Para hacer esta rosa necesitaremos 2 hilos de 2 colores. Yo voy a utilizar estos que son 100% algodón de valor 4 y vamos a estar utilizando una aguja de 3 milímetros. También necesitaremos alambre para la hoja, tijeras, una pistola de silicona o pegamento instantáneo si no tenéis la pistola y un palo de madera que podemos cortar a la medida que nos guste. Vamos a empezar haciendo la flor con el color que hayamos elegido. Haremos un nudo corredizo y a continuación 50 cadenetas para esta primera vuelta. En cuanto tengamos las 50 cadenetas tendremos que hacer un punto bajo en cada una de ellas, empezando en la segunda cadeneta desde la aguja, es decir, nos saltamos esta primera e iríamos directamente a la segunda. Y así iremos haciendo puntos bajos hasta el final. Cuando tengamos todos los puntos bajos tendremos que subir 5 cadenetas. Giraremos el tejido y en el primer punto haremos un punto alto. Para continuar con esta vuelta nos saltaremos 2 puntos y haremos un punto alto en el tercero. Continuaremos haciendo 2 cadenetas y otro punto alto en el mismo punto donde hemos hecho el anterior. De esta forma iremos creando estas V's a lo largo de toda la vuelta. Así que seguiremos saltándonos 2 y en el tercero haremos un punto alto, 2 cadenetas y otro punto alto en el mismo punto. Tendremos que seguir así hasta llegar al final. Al acabar deberemos tener 17 V's. Para empezar la siguiente vuelta giraremos el tejido y dentro de la V haremos un punto deslizado. Subiremos 3 cadenetas y haremos un punto alto, 2 cadenetas y 2 puntos altos. Así nos quedará esta forma. En este caso, la cadeneta nos cuenta como un punto alto, así que en las siguientes V's tendremos que hacer 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos hasta llegar al final. En cuanto lo tengamos, solo nos quedará una vuelta más en la que tendremos que girar el tejido, haremos una cadeneta y dentro de esta V que hemos formado haremos 8 puntos altos que nos irán formando lo que será el pétalo de la flor. En
En cuanto tengamos los 8 puntos, tendremos que hacer en el siguiente agujero un punto bajo. Y volveremos a hacer en la V 8 puntos altos. Repetiremos esto hasta llegar a la última V, en la que tendremos que hacer 13 puntos altos. En cuanto tengamos estos últimos 13 puntos, tendremos que hacer un punto deslizado aquí, en el punto donde nace la primera V que hicimos. Y una vez hecho, podremos cortar y listo, ya tenemos la parte de la flor hecha. Ahora empezaremos a hacer la siguiente parte, que será la base de la flor. Empezaremos haciendo un anillo mágico en el que tendremos que subir 2 cadenetas que nos contarán como un punto alto. Después tendremos que hacer 19 puntos altos para acabar con un total de 20. Y en cuanto los tengamos, tiraremos del anillo mágico para cerrarlo bien. Al haber tantos puntos cuesta un poco, pero apretamos un poco y tendremos que vigilar de dejar un hueco para luego pasar el palo de madera. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y empezaremos a hacer los piquitos. Para ello subiremos 8 cadenetas. Ahora, empezando en la segunda cadeneta, haremos un punto deslizado. En la siguiente haremos un punto bajo. Aquí otro. En el siguiente un punto medio. Aquí otro. Y en los 2 puntos que nos quedan haremos un punto alto en cada uno. Ya tendríamos terminada la forma y para unirla tendremos que saltarnos 3 puntos y en el cuarto haremos un punto deslizado. Desde aquí empezaremos el siguiente pico, para el que seguiremos los mismos pasos, es decir, 8 cadenetas, un punto deslizado, 2 puntos bajos, 2 puntos medios, 2 puntos altos y un punto deslizado en el cuarto punto desde donde estamos. Seguiremos esto hasta el final y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Cortamos el hilo y lo sacamos. Ahora tenemos que esconder un poquito el hilo por el revés para que nos quede bien enganchado. Y ya tendríamos 2 partes de la flor listas. Pasaremos a hacer la hoja, para la que necesitamos coger un pedazo de alambre más o menos de este tamaño. Empezaremos haciendo un nudo corredizo y subiremos 10 cadenetas. Ahora tenemos que meter el alambre por debajo e ir sujetándolo con el hilo al hacer los puntos, así que haremos en el segundo punto de la cadeneta un punto bajo, seguiremos con un punto medio, un punto alto, un punto triple en cada una de las 3 cadenetas siguientes, un punto alto, un punto medio y un punto bajo. Ahora ya tenemos el alambre sujeto y debemos doblarlo hacia abajo para seguir sujetándolo con el hilo al seguir haciendo la hoja por el otro lado. Y para seguir haciéndola haremos en el mismo punto donde hicimos el último punto bajo, otro punto bajo y otro más que ya contaría como el primero de la siguiente vuelta. Por lo que seguiríamos haciendo un punto medio, un punto alto, 3 puntos triples, un punto alto, un punto medio y un punto bajo. En cuanto tengamos el último punto, cerraremos con un punto deslizado en el primer punto de la vuelta anterior y podemos cortar un poco el largo del alambre para que no nos moleste. Para la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo en el primer punto de la vuelta anterior, 2 cadenetas y un punto bajo en el siguiente punto.
Subiremos otra vez 2 cadenetas y seguiremos haciendo esto hasta el final de este lado. Es decir, un punto bajo, 2 cadenetas hasta el final de este lado. Al llegar a la punta de la flor tendremos que hacer un punto bajo en el punto que usamos antes para dar la vuelta hacia el otro lado de la hoja. Y para crear aquí un piquito haremos una cadeneta y meteremos la aguja por este lado y por este. Y cerraremos con un punto deslizado. De esta forma haremos un pico muy pequeñito que le dará forma a la hoja. Continuaremos con 2 cadenetas y un punto bajo hasta llegar al final, donde cerraremos todo con un punto deslizado y podremos cortar el hilo. Así es como nos queda la hoja, con este efecto que parece que tiene piquitos, y ahora tenemos que enredar los 2 hilos con el alambre para taparlo y lo fijaremos con el propio alambre. Ya tenemos todas las partes listas para empezar a montar la flor. Vamos a empezar dándole forma a la rosa. Como os comenté antes, aquí tenemos que decidir de qué forma queremos que nos quede, si preferimos el derecho o el revés del pétalo hacia arriba. Si lo queremos hacer con el revés del pétalo hacia arriba, lo pondremos hacia nosotros y lo iremos enrollando de esta forma. En este caso yo lo voy a hacer con la parte del derecho hacia arriba, así que lo pondremos así, empezando a enrollarlo por el pétalo de 13 puntos. Cogemos el palito y lo cortamos a nuestro gusto, en caso de que nos sea muy largo. Con la pistola de silicona ya caliente empezaremos aplicando un poco de silicona en el borde y presionamos girando de esta manera, vigilando que el palo no se nos vea demasiado por arriba. Ahora simplemente tenemos que seguir aplicando la silicona por toda la base e iremos girando alrededor. Es importante fijarnos a la hora de pegarlo que el tejido nos quede siempre a la misma altura. Que no se nos vaya ni hacia abajo ni hacia arriba, ya que en ese caso nos quedará una forma rara. Como veis, nos queda la base de la flor totalmente plana, perfecta para ahora poner la base. En cuanto nos queden unos 2 o 3 centímetros por pegar, a mí me gusta probar sin silicona cómo me quedaría la flor totalmente cerrada para ver dónde nos quedaría el último pétalo, ya que a veces puede quedarnos solapado con otro anterior y esto no queda bien. Debemos fijarnos que este último pétalo nos quede entre 2 pétalos de la vuelta anterior para que quede la rosa bien formada. Así que una vez lo hayamos comprobado, acabaremos de pegar la base y por último pondremos un poco de silicona en el pétalo, colocándolo en el sitio en el que nos quede bien. Ahora ya podemos cortar los hilos sobrantes y pasaremos a colocar la base de la flor. La meteremos con el derecho hacia el exterior y nos fijaremos bien antes de pegarla en que debemos colocar uno de los piquitos encima del final de los pétalos para tapar esa zona y que no se note. Una vez la tengamos bien colocada, pondremos pegamento en la base de la rosa y pegaremos ambas partes. Continuaremos poniendo pegamento en las zonas donde vayamos a pegar los piquitos, fijándonos bien en cómo los vamos pegando para que nos queden las 5 puntas en forma de estrella. Ahora pasaremos a cubrir el tallo con el hilo y colocaremos la hoja. Para empezar, haremos un nudo con el hilo en el tallo y lo dejaremos medio apretado. Después pondremos muy poquita silicona en la parte inferior del tallo y bajaremos y cerraremos el nudo en la base. Tenemos que asegurarnos de pegarlo bien al fondo para que en ningún momento se nos vea el palo. Para continuar tapando el palo, pegaremos por un lateral el hilo que nos sobra con un poquito de silicona. De esta forma, al ir dando vueltas con el hilo, este no se nos moverá. Así que en cuanto lo tengamos, iremos dando vueltas al palo con una mano mientras sujetamos el hilo con la otra para ir forrándolo. Podemos ir probando a poner la hoja para ver a qué altura nos gusta. Y cuando encontremos el punto que queremos, seguiremos enrollando el hilo alrededor del tallo de la hoja, apretando bien para que no se nos mueva. Mientras vayamos haciendo esto, nos iremos fijando en no dejar ninguna parte en la que se vea el palo e iremos ajustándolo con la mano para que quede perfecto. En cuanto lleguemos al final, pondremos un poquito de silicona y con cuidado iremos pegando el hilo al final del palo hasta tenerlo completamente tapado. Podemos ponerle un poquito más de silicona en la punta para asegurarnos de que no se salga el hilo. Cortamos y listo, ya tendríamos la rosa acabada. Espero que os haya gustado el tutorial. Es un proyecto que lleva su tiempo y hay que hacerlo con cariño, pero el resultado es precioso y vale la pena.
Si tenéis dudas con algún paso, recordad que podéis preguntarme en comentarios lo que queráis y estaré encantada de ayudaros. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para no perderos los próximos tutoriales que iré subiendo. Nos vemos en el próximo vídeo.